Con el gusto de estar participando en el encuentro de investigaciones sobre discapacidad, aportes una perspectiva de derechos humanos. Agradezco muchísimo la invitación de Patricia de Pato Broña. Lamento no poder estar ahí con ustedes, estoy fuera de México, pero espero que estos 25 minutos puedan resultar provechosos para quienes nos escuchan y para quienes atienden con gran interés y curiosidad sobre lo que tenemos que decir. Ahora, el propósito de mi presentación es a partir de mi investigación que fue resultado de mi tesis de doctorado. Lo que voy a hacer es, voy a dejar la presentación, probablemente puedan poner el video y también la presentación, si no con el video, pero les voy a transmitir en 7 puntos un poco lo que fue este trabajo sobre violencia de género contra mujeres con discapacidad. La primera cuestión va a ser presentarles a ustedes cuál fue mi pregunta de investigación, definiciones importantes, en qué consiste el problema que identifiqué, cuáles fueron mis visiones o mis conceptualizaciones para abordar este problema, finalmente mis métodos, los hallazgos y recomendaciones que van directamente a política pública. Esta investigación fue resultado de tesis en política pública, el doctorado de política pública. Entonces, la pregunta que ahorita nos convoca es cómo están las organizaciones de la sociedad civil avanzando en el derecho a la vida libre de violencia de mujeres y niñas con discapacidad, una concepción que está articulada y expresada en el artículo 16 de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Cómo llegué a esta pregunta? Bueno, en realidad fue a partir de tres estudios piloto que empecé a trabajar en ello en el 2013, tratando de entender si había políticas públicas específicas que atendieran la violencia de todo tipo para mujeres y niñas con discapacidad en México. Estos 3 estudios pilotos que desarrollé me llevaron a entrevistar a 17 personas que ocupaban diversos cargos en el ámbito público, en las organizaciones de la sociedad civil y gente experta, que incluían a feministas y a personas expertas en los derechos de las personas con discapacidad. Ahora bien, ustedes que son ya un público conocedor saben bien que la definición de la Convención para los Derechos de las Personas con Discapacidad no define la discapacidad como tal, pero el concepto que retoma, digamos, del estudio de la discapacidad desde el modelo social tiene que ver con las barreras que impiden el desarrollo de las personas con discapacidad. Esto está expresado en el artículo primero, en el párrafo segundo de la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad. Ahora sí fue verdaderamente complicado empezar una investigación sin definir específicamente a qué discapacidad me estaba refiriendo. La Convención refiere a la discapacidad como discapacidad física, mental, intelectual, sensorial y que se topa con estas barreras que impiden la participación y la inclusión social de las personas con discapacidad en la sociedad. Ahora, lo que yo retomo como violencia contra mujeres con discapacidad tiene que ver no solamente con lo que ya contemplamos, que es la violencia basada en el género, sino esto tiene que ver con una categoría interseccional. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que 2 elementos se conjugan acá. Por un lado, la discapacidad de la mujer y de la niña, y por otro lado, el que sean mujer y niña en una sociedad patriarcal. Entonces esto eleva el riesgo de sufrir violencia. Esta definición que retomo es una definición que considero de la Red Internacional de Mujeres con Discapacidad. Es una red muy activa trabaja fundamentalmente para difundir y promover los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad y que lleva desde hace más de 10 años tratando de incidir en lo que es el sistema de Naciones Unidas para que por lo pronto y en primer lugar la visibilidad de las niñas y las mujeres con discapacidad sea una prioridad y por segundo que los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad sean efectivos y reales
para esta población. Ahora, ¿cuál es el problema de investigación? El problema de investigación me llevó a tener tres suposiciones que fui confirmando conforme fui estudiando el fenómeno. La primera, quizás estas no les suenen novedad, pero lo que sí era un vacío, y lo voy a platicar más adelante, en la concepción y el diseño de las políticas públicas contra la violencia hacia la mujer. Ahora, el problema es que mujeres y niñas con discapacidad corren mayor riesgo de sufrir violencia que mujeres sin discapacidad. Esto está expresado en numerosos estudios. Con gusto, al finalizar esta presentación, los organizadores de este evento van a ofrecer mi correo electrónico y puedo contestar a cualquiera de las preguntas que ustedes tengan. Ahora, los estereotipos de género y discapacidad juegan un rol fundamental que coloca a las mujeres y a las niñas con discapacidad en este mayor riesgo. Y la tercera es que no hay políticas públicas que aborden directamente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Esto fue un hallazgo fundamentalmente corroborado en los 3 estudios pilotos que yo realicé. Ahora, ¿cuál es mi concepción teórica? Por un lado, hay juego con el tema de los sistemas, o sea, en la política pública, el orden sistémico, es decir, para ponerles un ejemplo, en este país existen el sistema para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Es un sistema cuya secretaría ejecutiva o técnica está en el CONAVIN. Esta visión sistémica centra 3 niveles o 3 dominios. El primer dominio es el nivel de político, que son las políticas y las instituciones que están a cargo de estas situaciones. Y otro nivel o dominio, el que yo abordo, es el tema de la sociedad civil organizada, un tema que ahorita, por todo lo que ha acontecido en México, porque yo estoy grabando este video justamente días después del temblor del 19 de septiembre, pues has resurgido con mayor fuerza, ¿no? Entonces, lo que quería expresar es, bueno, qué tanto, si las políticas públicas no están dirigidas a la prevención y erradicación de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad, vámonos hacia el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y si estas organizaciones están haciendo directamente algo que aborde las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad que sufren violencia. 2 acercamientos teóricos. Uno tiene que ver con el enfoque de programación o el enfoque de derechos humanos, que contempla 3 principios fundamentalmente. Esto lo encuentran en cualquier documento, sobre todo en un documento en específico del 2006 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Los 3 principios es la no discriminación, la participación y la rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Es detectar la vulneración de los derechos de la población y contemplar no solamente en los fines, sino también en los medios, la participación de las personas que están siendo excluidas o cuyos derechos están siendo vulnerados. Es decir, que en todo el ciclo de la política pública, desde el diseño hasta la ejecución, las mujeres y las niñas con discapacidad tendrían que estar involucradas porque esta política va a afectarles directamente en su vida. Ahora, la otra teoría que abordo es la teoría de la interseccionalidad. Esta teoría de la interseccionalidad, hay muchos escritos sobre la interseccionalidad, pero básicamente la interseccionalidad como teoría se utiliza como teoría y como método, y no quiero aquí revolver los conceptos, pero hacerles ver a ustedes la dificultad que subyace en considerar las categorías de opresión para las personas cuyos derechos son constantemente vulnerados. Entonces, la interseccionalidad es una teoría que surge en el 89-90 con Kimberly Crenshaw en Estados Unidos
y que es esta respuesta ante el feminismo de las mujeres de clase media alta blancas que no representaban a las mujeres negras en Estados Unidos. Entonces, lo que refiere a esta teoría es darnos cuenta que hay diferentes sistemas de opresión que pueden ser el clasismo, el racismo, lo que se le llama, por ejemplo, el ableismo o el ableismo contra personas con discapacidad, que se cruzan entre sí y que generan discriminación y exclusión, y que tiene que ver forzosamente con las estructuras de poder que se reproducen entre sí y que invisibilizan a las poblaciones que tienen diferentes intersecciones. Es a lo que comúnmente nos referimos, por ejemplo, a una mujer con discapacidad indígena y pobre. Hay diferentes situaciones ahí que se conjugan para que esta mujer no tenga mayor dificultad de ser incluida en la sociedad. Ahora bien, México fue mi estudio de caso. Me enfoqué a México fundamentalmente por 3 razones. Por la facilidad que representaba en ese momento volver a mi país y hacer algo en cuanto a un hecho de política pública que estaba verdaderamente olvidado. El tema de la violencia, de los feminicidios, que ustedes conocen perfectamente bien, que es un tema latente, un problema latente en la política pública. Y bueno, y este vacío, esta ruptura entre lo que es el género y la discapacidad. Hice una selección de casos para tratar de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Esta selección de casos se debió a 3 factores fundamentales: que trabajaran con discapacidad y en el tema de violencia, que estuvieran registradas en el Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil que lleva el INDESOL y que tuvieran más de 5 años de experiencia en este trabajo en el campo. Todo esto fue también producto de lo que ya mencioné anteriormente, de los 3 estudios piloto. A partir de entonces desarrollé ciertos objetivos de la propia investigación que me llevaron a elaborar preguntas como, bueno, ¿de qué manera las organizaciones de la sociedad civil están aplicando este enfoque de programación de derechos humanos en el tema de violencia contra mujeres y niñas con discapacidad? ¿A qué obstáculos se enfrentan? ¿Y cuáles son los retos subsecuentes para involucrar estas prácticas, si las hubiera, en las organizaciones de la sociedad civil, en la política pública nacional? Esta investigación me llevó aproximadamente 1 año y medio de trabajo de campo. Fueron 7 organizaciones en 4 estados distintos de la República Mexicana. A estas 7 organizaciones, con algunas variaciones, unas llevaban de fundadas desde 1995, otras más recientes del 2009, unas con trabajo muy focalizado solamente en la ciudad en la que estaban y otras con trabajo considerado a nivel nacional, aunque su ubicación fuera, por ejemplo, en la Ciudad de México. Estas organizaciones trabajaban unas específicamente con niños y niñas con discapacidad, otras trabajaban en el tema directamente de violencia contra mujeres con discapacidad y también con niños, con sus niños y niñas, algunos con discapacidad. Voy a mencionar un poco más adelante sobre los hallazgos. Básicamente podría ser la diferenciación entre estas organizaciones de 3 tipos. Unas que tienen que ver con la atención directa a la violencia
contra mujeres con y sin discapacidad, que son organizaciones que se conformaron en los 90, que surgen a partir de esta necesidad y de este vacío de la acción gubernamental para atender los casos de los feminicidios, y que fue en una oleada que inició directamente con lo que ustedes ya conocen que sucedía en Ciudad Juárez. No me centré en Ciudad Juárez, no están ubicadas en Ciudad Juárez, pero finalmente una de esas organizaciones sí confiere a la Unión, es una red de refugios que trabaja directamente en proponer, en cabildear, en sugerir, en motivar que el Estado realmente atienda esta problemática en toda la República Mexicana. Y otra en concreto que funciona como un refugio, como un centro de atención externa también, dos de ellas fundamentalmente, que tienen una experiencia mucho más integral, digámoslo así, porque son parte de un trabajo en conjunto que ha llevado muchos más años y experiencia de feministas que han dedicado su vida, digamos, para trabajar en el tema de violencia contra las mujeres. Ese es un espectro de organizaciones que abarqué. El otro espectro tiene que ver con organizaciones que trabajan en la comunidad, como centros comunitarios, con población con discapacidad, en zonas marginadas. En el caso de la organización que yo estuve observando, con precariedad de recursos, con una situación compleja en la relación con el Estado, en este caso con el municipio y el gobierno del Estado. Y un tercer grupo que tiene que ver con organizaciones específicamente que trabajan con niños y niñas con discapacidad muy focalizada. En este caso eran niños y niñas con discapacidad psicosocial, con niños y niñas que están en el espectro autista, y que su trabajo se centra a brindar una opción alternativa a los padres y a las madres de familia que no encuentran respuesta en las instituciones estatales y que necesitan un espacio que les ayude a ellos a trabajar en el desarrollo de las capacidades de sus hijos y de sus hijas con discapacidad psicosocial. Las organizaciones, mencionaba yo, localizadas en 4 estados. En realidad mi selección no atendió a la violencia que se vive en cada uno de los estados, aunque una de ellas específicamente sí cae en uno de los estados que tiene altos índices de violencia contra las mujeres, como lo es el Estado de México, como es la Ciudad de México, y otros como Puebla y Nuevo León. Poco información de contexto, tenemos el censo de INEGI del 2014, en la encuesta nacional de las dinámicas demográficas, que retoma la discapacidad como es definida en el Grupo de Washington, como que clasifica la discapacidad como dificultades para hacer actividades básicas. En este sentido, de los 120 millones de habitantes que hay en México, son 7.1 millones de personas que viven con discapacidad. De esas son 3.8 mujeres y 3.3 hombres con discapacidad. De los estados que analicé, tenemos que el número de personas con discapacidad por cada 1,000 habitantes, por ejemplo, en el Estado de México, que es el estado que tiene más personas con discapacidad en ese sentido, son 62, y siendo Nuevo León el que tiene menos, con 55. No hay tanta variación. El porcentaje de mujeres con discapacidad en cada uno de esos estados, en el Estado de México tenemos que son 52.1% de mujeres con discapacidad, Querétaro 54.4%, la Ciudad de México 59.4%,
la ciudad de Puebla 55.5, el estado de Puebla 55.5 y Nuevo León 52.7. Había mencionado que eran 4 estados, son 5, el Estado de México, Querétaro, la Ciudad de México, Puebla y Nuevo León. Bien, ahora lo que yo veía en todo este trabajo es que en el tema de violencia de género se ha intentado que este tema sea el foco de la política en México por parte de defensoras de derechos humanos y de feministas. Sí hay materiales que se han realizado. La ley, por ejemplo, de la ley federal para una vida libre de violencia no es una ley que tenga tantos años, es una ley que se promulgó en el 2007 y subsecuentemente se fueron promulgando todas en los demás estados. Tenemos una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la INDIRE, la última del 2011, que no toma en cuenta la discapacidad, pero un dato importante es que en México el 47% de las mujeres mayores de 15 años sufren violencia en la pareja. Ahora, la ley que yo mencionaba tiene distintas definiciones de violencia y que suceden en distintos contextos. Uno de los contextos que yo no analicé fue el contexto escolar y el contexto institucional, es decir, violencia contra personas con discapacidad que pasan en instituciones. Considero que esto es importante, que se tendría que retomar en otra investigación, porque la gran mayoría de personas con discapacidad psicosocial e intelectual se encuentran todavía en México institucionalizadas. En cuanto a mi metodología, pues durante este año y medio entrevisté a investigadores, a otras organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el trabajo que ya hacen estas 7 organizaciones de la sociedad civil que son parte de mis estudios de caso, a servidores públicos locales, municipales y estatales, a servidores públicos federales. El total de número de entrevistas, que fueron entrevistas a profundidad, fueron 94, junto con observaciones, algunas participativas, otras no participativas, que fueron 28. ¿A qué me refiero con las observaciones participativas? Es decir, asistencia y participación en talleres que organizaban las propias organizaciones o en reuniones que estas mismas tenían, o en actividades que realizaban, por ejemplo, convivios, en el caso de la organización que trabajaba con una comunidad marginada, participé en un convivio de fin de año. Ahora, en ese momento que duró mi investigación, porque el estudio de campo lo inicié en agosto del 2015 y lo terminé más o menos en octubre del 2016. En las entrevistas también consideré el número de personas que trabajan en las organizaciones, como para darles una idea de qué tipo de organizaciones estamos trabajando, del tamaño que estas organizaciones tienen. Y, por ejemplo, hubo organizaciones que en su caso tenían las más grandes, 37 personas trabajando en la organización, las más pequeñas, 6 personas que además dividían su tiempo trabajando en la organización, pero que tenían que tener un segundo trabajo para mantenerse. ¿Qué encontré? Un poco referirles nuevamente a mi marco conceptual, aquel marco sistémico del que yo les hablaba, donde se hacía referencia del dominio de la política, donde están las instituciones y las políticas. Ok, continuando con los hallazgos, lo que les refería al marco conceptual del dominio de la política y de sus instituciones, son situaciones que ya un poco vamos conociendo. Es esta compleja estructura del Estado que, por un lado, sí tiene acciones que podemos discutir si son efectivas o no efectivas contra la violencia hacia la mujer, pero que están completamente desconectadas de los servicios que se brindan para personas con discapacidad. El nivel de atención para mujeres con discapacidad es muy distinto a nivel nacional que a nivel estatal. Un ejemplo de esto es
eh, que Nuevo León, por ejemplo, tenía en aquel momento, no sé si sigan, una defensoría para personas con discapacidad situada en el CRE, que es el CRIT en otros estados. Esta situación era particular de ese estado, ningún otro estado tenía una defensoría para personas con discapacidad centrada únicamente en el tema de la violencia. Y bueno, hay diferentes estrategias que están alineadas unas a los estándares de derechos humanos, pero no abordan a las mujeres con discapacidad. Creo que uno de los trabajos más importantes que se han venido desarrollando en el tema de las políticas contra la violencia hacia las mujeres es que se ha buscado que estas políticas en el marco de lo que han sido las organizaciones feministas estén alineados con los compromisos internacionales del Estado de México. Y la violencia de género es típicamente una situación unidimensional que no aborda otras condiciones como la raza, la etnia, la clase y la discapacidad. Estos están completamente ausentes de los estudios, digamos, de violencia contra mujeres. Luego, en otro aspecto, ahora, ¿cuáles son los hallazgos de las organizaciones de la sociedad civil? Hay dos situaciones que yo defino como las amenazas externas y como las limitaciones internas. Estas son dos cuestiones que surgen a partir de la información que yo recabé y bueno, en cuanto a las amenazas externas, tienen que ver con situaciones que les son ajenas a las propias organizaciones. Que son más allá del trabajo que ellas pueden hacer, pero que tendrían que ir, digamos, orientando sus estrategias para poder aminorar estas situaciones. Una es la discriminación contra mujeres con discapacidad, la segunda tiene que ver con la falta de educación sexual. El tema de derechos sexuales y reproductivos para las personas con discapacidad sigue siendo un tabú y navegar en una infraestructura pública que, por ejemplo, no brinda servicios para mujeres y niñas con discapacidad psicosocial. Los servicios para discapacidad psicosocial fueron una de las cosas que resultaron mucho más ausentes en todo el trabajo. Hay poco más, digamos, para que cubre otro tipo de discapacidades, pero en el tipo de discapacidad psicosocial esto no sucede de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos internos? Bueno, uno tenía que ver con la dificultad de manejar casos, sobre todo con los casos que tenían de mujeres con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Se topaban ante esta situación, por un lado, como la falta de profesionales para diagnosticar y para ayudar adecuadamente a la mujer con discapacidad psicosocial y por el otro, la falta de servicios para canalizarla para una adecuada atención. La segunda tiene que ver con las complejidades para la negociación de poder y el privilegio con las mujeres con discapacidad, es decir, no siempre resultaba que no es esta concepción simplista que tenemos a veces de que el poder está centrado únicamente en un lugar, sino les pongo un ejemplo clarísimo, un caso atendido por una de las organizaciones de la sociedad civil, una mujer con una supuesta discapacidad que manipulaba para no trabajar dentro de los refugios. Entonces, ahí manejaba su propia discapacidad como una posibilidad de ganar ante la situación y no colaborar con el resto de la gente directamente aquí. Era una organización que tenía un refugio. La otra es, bueno, el desgaste del staff. La gente que trabaja en el tema de violencia con discapacidad es muy desgastante, se requiere también contención, se requiere también de ciertos descansos, son experiencias que laceran, que todo el tiempo están todo el tiempo en contacto con el sufrimiento humano y pues eso desgasta mucho. Y la última tiene que ver con que no hay muy pocas o casi ninguna de las organizaciones más que una tienen mujeres con discapacidad en roles de liderazgo. Sé que el tiempo se me está acabando. Lo que yo les querría comentar son unas recomendaciones que yo hacía a partir de esta investigación y las recomendaciones las dividía en 3 apartados para organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, mis recomendaciones eran la creación y fortalecimiento de redes para hacer este lobby, para hacer esta advocacia, para incluir
no solamente a las organizaciones que trabajan en violencia de género, sino a organizaciones con discapacidad para trabajar en diferentes frentes. Se necesita un equipo profesional que incluya servicios para discapacidad psicosocial, se necesita que haya servicios eh, de conexión entre organizaciones. Ayudaba muchísimo cuando las organizaciones que trabajan directamente con violencia contra mujeres se podían conectar con organizaciones que trabajan para personas con discapacidad. Y luego, bueno, cómo generar estos modelos que ayuden a escalar estas prácticas de las organizaciones de la sociedad civil en políticas nacionales. Para el gobierno, bueno, todas las recomendaciones, pero una que les sonará muy trillada, pero es una realidad. Hay una falta de coordinación y colaboración entre los sistemas, es decir, hay un programa nacional para personas con discapacidad y un programa para la atención y prevención y erradicación de la violencia que no están conectados entre sí. Hay que formar a servidores públicos directamente en cuestiones relacionadas con violencia de género contra mujeres con discapacidad. Hay que incorporar una visión integral que sí aborde la interseccionalidad en el diseño de las políticas públicas y en su implementación, y en el nivel estatal y federal necesita haber una cierta coordinación. Incluir a las organizaciones de la sociedad civil en sus iniciativas, como los centros de justicia, invertir en una cultura de prevención y ahí contemplar a mujeres y niñas con discapacidad, generar información sobre esto. No hay no hay información desagregada que dé cuenta de esta realidad que viven las mujeres y niñas con discapacidad. Invertir también en recursos comunitarios, por ejemplo, grupos de apoyo, servicios de emergencia en refugios, y yo creo que me quedaría acá. Siempre pienso que 25 y 30 minutos son mucho tiempo, pero no, en realidad se me acabó y estoy a su disposición para cualquier pregunta, y vuelvo a agradecer a los organizadores. Les mando un cordial saludo y que estas jornadas sean muy provechosas. Hasta luego.